Bienvenido a El Reloj de Arena. Deja atrás el día. Relaja tu cuerpo. Esta noche viajamos a los Andes, al corazón de la cordillera donde los apus guardan los secretos del agua y la niebla. 4 leyendas andinas te esperan. El viejo tejedor que atrapó la niebla para salvar a su nieta. El pastor que despertó a la serpiente divina con su quena. El chasqui que aprendió a caminar en la oscuridad absoluta. Y el viajero que cruzó el puente del Cóndor y soltó el peso de su propia historia. Si este refugio sonoro te trae paz, suscríbete y compártelo con alguien que también necesite descansar. Ahora, respira profundo. Cierra los ojos. Comenzamos. El telar en la cumbre. El hilo de lana oscura se tensó bajo la luz de la luna helada. Un solo movimiento brusco dejaría escapar el calor de la vida. Amaru era el tejedor más antiguo de la cordillera. Veía a su pequeña nieta consumirse por un frío antinatural sobre una estera de paja seca. Debía ascender al nevado sagrado en la oscuridad absoluta para intentar tejer una manta con la neblina del Apu antes de que el sol despuntara. Solo su viejo telar ancestral y una paciencia inquebrantable podrían salvar a la última sangre de su linaje. El silencio dentro de la choza de adobe era pesado y opresivo. El fuego del pequeño fogón central se había consumido horas atrás. Solo quedaban unas pocas brasas que parpadeaban con un rojo mortecino, emitiendo un calor que apenas alcanzaba a calentar las piedras que lo rodeaban. Amaru se arrodilló junto a la niña. Su respiración era tan superficial que apenas movía la delgada manta de lana de oveja que la cubría. El anciano tocó su frente con el dorso de su mano nudosa y curtida. La piel de la niña estaba helada, pero no era el frío normal del invierno andino. Era un frío profundo, un hielo que parecía brotar desde el interior de sus huesos como si la montaña misma la estuviera reclamando en silencio. Amaru sabía que ninguna hierba del valle, ni el mate de muña más concentrado, podría expulsar ese mal. Se puso de pie con lentitud, sintiendo el crujido familiar en sus rodillas desgastadas por los años de trabajo duro en la tierra y frente al telar. Caminó hacia el rincón más oscuro de la habitación. Allí, apoyado contra la pared de barro, descansaba su herramienta más preciada. Era un telar de cintura antiguo, tallado en madera de queñua, ese árbol resistente y retorcido que crece en las alturas donde ninguna otra planta sobrevive. La madera estaba oscura, casi negra, pulida a la perfección por el sudor y la grasa de las manos de su padre, de su abuelo y de incontables ancestros antes que ellos. Lo levantó con reverencia, sintiendo su peso familiar. Cada muesca en esa madera contaba la historia de un invierno sobrevivido. Procedió a prepararse para el exterior. Se vistió con 3 capas de lana cruda. Primero, una camisa áspera pero cálida. Sobre ella, un chaleco tejido con fibra de alpaca joven. Y finalmente, su poncho ceremonial. Era un poncho pesado, teñido con raíces oscuras y tintes de la tierra, decorado con patrones geométricos que representaban los ríos, las estrellas y los caminos de la cordillera. Ajustó su chullo sobre la cabeza, cubriendo bien sus oídos. Ató las correas de cuero de sus sandalias con movimientos precisos y automáticos. Aseguró el telar a su espalda con una cuerda de fibra de llama. No llevó provisiones, no llevó agua, no llevó antorchas. Llevar fuego a la cumbre sería un insulto directo al Apu, el espíritu inmenso que dormía bajo el hielo eterno. La oscuridad debía ser respetada, no desafiada. Abrió la pesada puerta de madera. Las bisagras de cuero crujieron en el silencio sepulcral de la madrugada. Al dar el primer paso fuera de su hogar, el frío de la intemperie lo envolvió como un sudario. El aire era seco, puro
y cortante como el cristal roto. Cerró los ojos un instante para que sus pupilas se acostumbraran a la negritud de la noche. Cuando los volvió a abrir, el firmamento andino se reveló en toda su abrumadora inmensidad. Arriba no había nubes. El cielo era una bóveda de obsidiana perforada por millones de estrellas que brillaban con una intensidad fría e indiferente. Cruzando de un extremo al otro, el inmenso río de luz estelar que los sabios llamaban el Mayu dominaba la noche. Amaru buscó con la mirada las constelaciones oscuras, los espacios sin estrellas donde se dibujaban las formas de los animales primordiales. Vio la silueta inmensa de la llama cósmica, oscura y vigilante, bebiendo de las aguas del río celestial. Interpretó esto como una señal de quietud. La noche estaba en paz, pero era una paz gélida y letal para los mortales. Inició su marcha. El primer tramo de su viaje transcurría por el fondo del valle dormido. El suelo estaba cubierto de pasto bravo, completamente congelado. Cada paso de Amaru aplastaba la escarcha con un crujido sordo. Crac, crac, crac. Ese sonido monótono se convirtió en su única compañía, un metrónomo que marcaba el ritmo de su propia respiración. Caminaba con la postura encorvada del montañés, inclinando ligeramente el cuerpo hacia adelante, desplazando el peso de forma eficiente para ahorrar cada gota de energía. Sabía que el viaje era largo y que la verdadera prueba ni siquiera había comenzado. A su izquierda y a su derecha, las siluetas de los cerros menores se alzaban como muros negros, bloqueando cualquier rastro de luz de las llanuras lejanas. El mundo entero parecía verse reducido a ese sendero de tierra dura y piedras sueltas. A medida que avanzaba, el paisaje comenzó a cambiar. Los pocos arbustos espinosos y las matas de ichu fueron desapareciendo gradualmente, dejando paso a un terreno estéril dominado por el granito y la grava. Estaba entrando en el reino de la piedra desnuda, el umbral de la alta montaña. La pendiente comenzó a inclinarse drásticamente. Ahora el sendero serpenteaba en un zigzag cerrado sobre la ladera de la montaña. El aire se volvió notablemente más fino. A esta altitud, el oxígeno es un lujo que la tierra retiene con avaricia. Los pulmones de Amaru exigían más aire del que el viento nocturno podía ofrecer. Su respiración se volvió áspera y sonora. Inhalaba con fuerza, sintiendo cómo el aire helado le raspaba la garganta y los bronquios. Exhalaba largas nubes de vapor blanco que se arremolinaban brevemente frente a su rostro antes de desvanecerse en la oscuridad. El esfuerzo físico comenzó a generar un leve calor bajo sus pesadas ropas, pero era un calor peligroso. Sabía que si sudaba, el sudor se congelaría sobre su piel en cuanto se detuviera, convirtiéndose en una armadura de hielo que lo arrastraría hacia la hipotermia. Por ello, reguló su paso. Redujo la velocidad. Se obligó a caminar más despacio de lo que sus nervios le pedían. La ansiedad por salvar a su nieta gritaba en su mente, urgiéndolo a correr, pero la experiencia ancestral de su cuerpo sabía que la prisa en la cordillera es sinónimo de muerte. Llegó a una zona de desprendimientos. El camino estaba bloqueado por enormes rocas afiladas que habían caído desde las cumbres durante los deshielos pasados. Atravesar este campo de escombros en la oscuridad requería una concentración absoluta. La luz de la luna proyectaba sombras engañosas. Lo que parecía un agujero profundo podía ser una piedra plana pintada de negro por la penumbra, y lo que parecía un escalón seguro podía ser grava suelta lista para ceder bajo su peso. Amaru utilizó sus manos nudadas para palpar la piedra antes de confiarle su peso. La roca estaba increíblemente fría. Transmitía el frío del núcleo de la tierra directamente a sus huesos
a través de la piel de sus palmas. Superó el campo de rocas tras una hora de esfuerzo meticuloso. Se detuvo al abrigo de un peñasco sobresaliente para descansar. El viento aquí arriba soplaba con una fuerza mayor, emitiendo un silbido constante y agudo al colarse por las fisuras de la montaña. Amaru cerró los ojos y apoyó la espalda contra la piedra. Sintió el latido acelerado de su corazón retumbando en sus sienes. Trató de calmar su mente, visualizando un telar inmenso, hilos perfectamente tensados que se cruzaban en un orden divino y eterno. El orden era el antídoto contra el caos del viento. Retomó el ascenso. La vegetación había desaparecido por completo hace kilómetros. Se acercaba la zona del permafrost, donde la tierra nunca llega a descongelarse y la nieve perpetua marca la frontera del mundo humano. El silencio de la altitud extrema era diferente al silencio del valle. No era una ausencia de sonido, sino una presión sorda en los tímpanos, una densidad que parecía empujar desde afuera hacia adentro. La escarcha que cubría el suelo se transformó gradualmente en placas de hielo negro, peligrosamente resbaladizas y pulidas por los vientos huracanados. Amaru clavaba el borde de sus sandalias con fuerza en las fisuras del hielo para no resbalar hacia el abismo. A su derecha, una caída vertical se perdía en una oscuridad absoluta. No se atrevía a mirar hacia abajo. Su mundo se limitaba al siguiente metro cuadrado de piedra helada, iluminada por el tenue resplandor estelar. De repente, un sonido nuevo y profundo cortó la monotonía del viento. Era un crujido grave, un gemido gutural que parecía originarse en el corazón mismo del nevado. Groar. El sonido hizo vibrar las suelas de las sandalias de Amaru. Era el glaciar moviéndose, acomodando su peso infinito sobre la roca viva. Para el tejedor, era el Apu respirando, ajustando su postura en su sueño milenario. Tras el crujido del hielo, la atmósfera cambió drásticamente. La temperatura cayó en picada, varios grados en cuestión de segundo. Una neblina densa, de un color blanco espectral casi iridiscente, comenzó a descender rodando por la ladera escarpada, devorando la escasa luz de la luna. Venía cargada de un frío tan agresivo que Amaru sintió como si 1000 agujas diminutas le perforaran el rostro expuesto. La nube se abalanzó sobre él, tragándose las estrellas, las rocas y el precipicio. El mundo entero se volvió de un gris impenetrable y asfixiante. El viento se desató con una furia inusitada. Ya no silbaba, rugía. Ráfagas violentas e impredecibles golpeaban al anciano desde todas las direcciones, intentando arrancarlo de su precario asidero en la pared de hielo. La neblina giraba en espirales caóticas, cegándolo por completo. Amaru se pegó a la roca, abrazando la montaña con todo su cuerpo. El frío entumeció rápidamente sus dedos y sus pies, robándole la sensibilidad necesaria para encontrar agarres seguros. Su mente empezó a jugarle malas pasadas. Entre el caos visual de la niebla arremolinada, le pareció ver rostros retorcidos, siluetas de antiguos guerreros y sombras de pumas gigantes saltando hacia él. Eran las alucinaciones de la altura y del agotamiento extremo. Los guardianes fantasmas del Ukupacha intentando quebrar su voluntad a través del terror. El pánico es el peor enemigo en la cordillera. Si cedía al miedo, sus músculos se agarrotarían, perdería el equilibrio y caería al vacío sin emitir un solo sonido. Amaru cerró los ojos con fuerza. Se negó a mirar las ilusiones. Se negó a escuchar las voces burlonas que parecían esconderse en el rugido del viento. Concentró toda su energía mental en la imagen del rostro de su nieta durmiendo,
en el ritmo lento de su respiración frágil, en la necesidad imperiosa de llevarle calor. Aguantó el azote de la tormenta en una inmovilidad casi petrificada. Minuto tras minuto, el viento lo castigaba, acumulando cristales de hielo en las costuras de su poncho y en las hebras de su chullo. Se estaba convirtiendo lentamente en una estatua blanca, en una extensión de la montaña misma. Y esa era exactamente la clave. Al no resistirse, al aceptar el frío y volverse uno con la tormenta, el Apu dejó de percibirlo como un intruso. Tan repentinamente como había comenzado, la furia del viento se detuvo. La neblina no se disipó, pero dejó de moverse frenéticamente. Ahora flotaba suspendida en el aire, densa, pesada y completamente inmóvil, como un mar de leche grisácea que ahogaba el mundo. Amaru abrió los ojos. El silencio que siguió al rugido del viento era ensordecedor. Despegó su cuerpo rígido de la pared de hielo con un esfuerzo supremo. Sus articulaciones protestaron con dolores agudos y punzantes, pero su mente estaba clara y lúcida. Miró hacia arriba. Estaba en el borde de la meseta cimera, el santuario oculto de la montaña. Utilizando la última reserva de fuerza física de sus brazos, trepó por el saliente de hielo y rodó sobre una superficie plana y dura. Se puso de rodillas con dificultad. Había llegado a la cima, un lugar que pocos ojos humanos habían contemplado. No había tierra bajo sus pies, solo una gruesa capa de hielo eterno, compactado a lo largo de los milenios, duro como el acero y frío como la muerte absoluta. La meseta estaba completamente cubierta por aquella neblina espesa y sobrenatural. El frío aquí era de una naturaleza diferente. No golpeaba, sino que penetraba silenciosamente, deteniendo el flujo del tiempo y de la sangre. Era el momento del rito. Amaru desató la cuerda de fibra de llama con dedos lentos y torpes. Tomó su pesado telar de madera de queñua y lo colocó frente a él. Con un pequeño mazo de piedra que llevaba oculto en su cinto, clavó las estacas inferiores del telar directamente en el hielo, asegurándolo firmemente. Ató el extremo superior a su propia cintura. Ahora, el anciano y la máquina de tejer eran una sola entidad, conectada a la raíz congelada del mundo. Se sentó sobre el hielo sin ninguna protección. El impacto térmico fue brutal, pero no se inmutó. Miró sus propias manos. Estaban grises, casi azules por la falta de circulación, temblando incontrolablemente debido al descenso drástico de la temperatura central de su cuerpo. Sabía que con ese temblor humano sería imposible manipular la frágil materia del cielo. Para tejer la niebla sagrada, debía abandonar su condición mortal y adoptar la naturaleza del glaciar. Cerró los ojos e inició un ejercicio de respiración antiguo y prohibido. Inhaló una cantidad minúscula de aire helado y la retuvo en sus pulmones el mayor tiempo posible, ralentizando el ritmo de su corazón hasta que los latidos se distanciaron de forma alarmante. Ordenó a sus músculos que se relajaran por completo, abandonando el instinto natural de temblar para generar calor. Entregó su calor corporal a la noche andina. Fue un acto consciente de rendición cercana a la muerte. A medida que su temperatura descendía, el temblor cesó. Sus manos se volvieron de una quietud perfecta, dura e inamovible como la piedra tallada. Abrió los ojos. Su mirada carecía de urgencia humana. Ahora reflejaba la paciencia infinita de las eras geológicas. Extendió sus dos manos hacia el espacio vacío frente a él, sumergiendo sus dedos rígidos en la densa neblina inmóvil. No intentó agarrar la nube como se agarra la lana. Simplemente dejó sus manos abiertas, ofreciendo la superficie helada de su piel.
En la quietud absoluta, la humedad espectral de la neblina, al no encontrar calor que la disipara, comenzó a condensarse sobre las yemas de sus dedos oscurecidos. Se formaron pequeñas gotas de rocío helado que no llegaron a caer, sino que se unieron por una extraña cohesión molecular. Muy lentamente, con un movimiento que duró varios minutos, Amaru comenzó a separar el dedo pulgar del índice de su mano derecha. Al hacerlo, la condensación helada no se rompió. En su lugar, se estiró. Un filamento extremadamente fino, translúcido y brillante, surgió del espacio entre sus dedos. Era un hilo de pura neblina del Apu, atrapado en el mundo físico por la voluntad inquebrantable del tejedor. El hilo emitía una luz muy débil, un resplandor lechoso que parecía robarle claridad a la noche misma. Con una delicadeza extrema, Amaru llevó el extremo de ese filamento etéreo hacia la urdimbre de su telar y lo enredó en el marco de madera oscura. El hilo se tensó. No se rompió. Había logrado lo imposible. Pero un solo hilo no abriga a nadie. El verdadero desafío recién comenzaba. Debía repetir el proceso miles de veces en la oscuridad total antes de que el primer rayo de sol derritiera su precaria creación. Volvió a sumergir sus manos en la niebla. Condensación, separación, tensión. El anciano entró en un trance profundo, un estado de flujo donde la mente desaparece y solo existe la repetición rítmica y eterna del movimiento. Las horas se desvanecieron en la inmensidad del nevado. Amaru tejía. Sus movimientos eran fluidos como el agua pesada, lentos pero constantes, una coreografía dictada por el silencio. Pasaba la lanzadera de madera entre los hilos de urdimbre que había preparado en su choza, cruzando sobre ellos la trama de la neblina atrapada. Con cada golpe del batán de madera para ajustar el tejido, no se producía un sonido sordo, sino un tintineo sutil, cristalino, como si estuviera golpeando cientos de copas de vidrio finísimo llenas de agua helada. La manta comenzó a crecer sobre sus rodillas entumecidas. Era un tejido fascinante. Carecía de peso físico, era tan ligero como el aire mismo, pero a simple vista parecía estar hecho de escarcha comprimida y luz de luna licuada. Amaru tejía en ella el aislamiento de la montaña, la barrera perfecta que impedía que el frío del universo exterior entrara y que el calor vital escapara. Tejía la soledad de las piedras negras y la paciencia del hielo que tarda siglos en moverse 1 milímetro. El cielo hacia el este comenzó a mostrar los primeros signos del alba. Una tenue franja de color violeta oscuro, casi negro, separó el firmamento de la silueta lejana de las montañas. El tiempo se agotaba. Si la luz del sol tocaba la manta inconclusa, el encantamiento se rompería y la tela de niebla se evaporaría instantáneamente, dejando solo humedad en sus manos. Amaru incrementó su velocidad, un acto sumamente peligroso que amenazaba con romper la frágil tensión de los filamentos helados. Sus dedos volaban sobre el telar, tejiendo los últimos centímetros, entrelazando las orillas con una destreza nacida de la desesperación silenciosa. El violeta del horizonte se tornó en un rojo intenso, como sangre derramada sobre el hielo. El amanecer era inminente. Amaru cruzó el último hilo, hizo el nudo final de cierre utilizando una técnica secreta de remate y tiró de su pequeño cuchillo de hueso para cortar la tela del marco de madera. Justo en el momento en que separó la manta del telar, el primer rayo de sol directo, brillante y dorado, cortó la neblina de la meseta e iluminó el rostro cansado del anciano. La manta estaba completa. Amaru la sostuvo entre sus manos ensangrentadas y grises. La tela no se evaporó. Mantuvo su forma y su textura de plata opaca. La luz del sol se reflejaba en sus fibras iridiscentes, otorgándole un brillo perlado que parecía poseer vida propia.
El anciano cerró los ojos y dejó escapar un largo y profundo suspiro, una exhalación de aire blanco que liberó toda la tensión acumulada durante la terrible noche. Había vencido al Apu en su propio juego de resistencia. Desarmó su telar con movimientos torpes, su cuerpo exigiendo desesperadamente calor y descanso. Dobló la preciada manta de neblina y la guardó debajo de su grueso poncho, apretándola contra su pecho para protegerla del viento matutino. El descenso, aunque duro para sus rodillas destrozadas, fue infinitamente más rápido y amable que la subida. La luz del día revelaba un paisaje espectacular. Valles profundos, lagunas turquesas y picos nevados que se extendían hasta el horizonte, bañados en una luz dorada y cálida. La pesadilla de la oscuridad había terminado. Cuando finalmente llegó al fondo del valle, el sol ya estaba alto en el cielo, calentando la tierra seca. La escarcha se había derretido, dejando un olor a polvo húmedo en el aire. Caminó los últimos cientos de metros hacia su pequeña choza de adobe, arrastrando los pies, pero empujado por una última chispa de esperanza férrea. Empujó la pesada puerta de madera y entró en la penumbra de su hogar. El silencio en el interior fue lo primero que notó. Un silencio expectante. Se acercó rápidamente a la estera de paja. Su nieta seguía allí, inmóvil. Su rostro aún pálido como la cera antigua. Amaru se arrodilló, sacó la manta de neblina de su pecho y con manos temblorosas la desdobló sobre el cuerpo inerte de la pequeña. La tela flotó un segundo en el aire oscuro de la choza antes de posarse suavemente, adaptándose perfectamente a la forma de la niña sin aplicar ningún peso. El milagro no fue inmediato, pero fue innegable. La manta tejida con la esencia de la montaña no aportaba calor en sí misma. Lo que hacía era crear un vacío perfecto, aislando el mal de la niña y sellando el calor latente en lo más profundo de su ser. Amaru observó conteniendo la respiración. Poco a poco, muy lentamente, el azul oscuro desapareció de los labios de la pequeña. Un leve rubor comenzó a teñir sus mejillas heladas. El pecho de la niña se elevó en una inhalación profunda, sonora y vital, rompiendo el silencio fúnebre de la habitación. Exhaló con un sonido de alivio inmenso. Su respiración, antes rota y agonizante, se volvió constante, rítmica y profunda. La respiración reparadora de un sueño verdadero y curativo. Amaru se dejó caer sentado en el suelo de tierra apisonada, apoyando la espalda contra la pared. Estaba completamente agotado, pero sintiendo que un peso del tamaño del propio nevado se había levantado de sus hombros. Cerró los ojos pesados, mientras las lágrimas surcaban las profundas arrugas de su rostro curtido. En la quietud de su choza, Amaru comprendió el último y gran secreto de los guardianes andinos. La fuerza más abrumadora del mundo es la quietud absoluta. No es la furia, no es el fuego, es la capacidad de guardar un silencio profundo frente a la peor de las tormentas. A veces, para curar lo que está congelado, no se necesita calor. Se necesita la paciencia infinita de quien sabe esperar el amanecer sin temblar. Cierra los ojos. Inhala lentamente, visualizando el aire puro y cristalino de esa alta montaña llenando la base de tus pulmones. Exhala muy despacio, soltando con el aliento toda la tensión de tu día. Permite que el silencio te abrigue como una manta sin peso. La noche aún no termina, pero por ahora solo descansa. El despertar de la laguna oscura. Kusi llevaba 3 días sin beber agua.
Sus labios estaban partidos como la tierra del valle. Su lengua parecía un pedazo de cuero seco pegado al paladar. Pero la sed más cruel no era la suya. Era la de su rebaño. 32 ovejas yacían inmóviles sobre el pasto seco, con los ojos vidriosos y la respiración agonizante. No tenían fuerzas ni para balar. El joven pastor sabía que si no encontraba agua antes del amanecer, las perdería a todas. Y con ellas, perdería también su alma. La tierra se había vuelto polvo pálido. Bajo la costra seca del río muerto, algo inmenso, antiguo y sediento, comenzaba a agitarse en la oscuridad de sus propios sueños. Cusi vivía en una cabaña de piedra, cuidando un rebaño que languidecía lentamente bajo un cielo sin piedad. Su único tesoro en este mundo era una quena tallada en hueso de cóndor pálido, un instrumento antiguo que aprendió a tocar para acompañar la soledad de las montañas. Cuando el último pozo de barro negro se agrietó irrevocablemente bajo el sol inclemente, supo de inmediato que su tierra estaba condenada a morir de sed. El sol de la tarde descendió como una brasa moribunda detrás de los picos rocosos. El cielo adquirió un tono violáceo, casi negro, un color que recordaba la sangre coagulada sobre la herida de la tierra. Cusi observó a su rebaño. Las ovejas no se movían, solo respiraban, apenas. El joven pastor tocó la tierra agrietada con sus manos desnudas, sintiendo el calor residual del sol horneando el suelo estéril. Sabía que no podía esperar un milagro de las nubes vacías. Debía ir a la fuente, al origen olvidado de las aguas, al lugar prohibido donde la lluvia dormía bajo la custodia de la pesadilla. Su abuelo, antes de morir, le había advertido: el Amaru no despierta para cualquiera. Si tocas mal la canción, si tu corazón no está puro, la bestia no te traerá agua. Te arrastrará al fondo de la laguna y te convertirás en piedra. Cusi llevaba años practicando la melodía. Sabía las notas de memoria, pero nunca la había tocado frente a nadie. Nunca había puesto a prueba su pureza. Y ahora, en la oscuridad de la montaña, con la lengua seca y el corazón lleno de miedo, dudaba. ¿Era digno? Su canción sería suficiente. No había tiempo para dudas. Recogió su poncho de lana cruda, una prenda gastada pero firme, tejida con la solidez necesaria para soportar el clima inclemente de las alturas. Colgó la quena de hueso de cóndor de su cuello usando un cordón de cuero trenzado. En su pequeña bolsa de lana guardó unas pocas hojas de coca, el único alimento capaz de engañar al estómago y mantener el espíritu despierto en la puna implacable. No llevó cuchillo ni lanza. Las armas humanas son juguetes inútiles frente a las fuerzas primordiales que habitan las cumbres. Antes de salir, se arrodilló frente a la oveja más vieja del rebaño, una hembra de ojos nublados que lo había visto crecer. Le tocó la frente con la palma de la mano. «Vuelvo con agua», susurró. «O no vuelvo». Salió de su choza sin mirar atrás. La noche andina cayó sobre él como una pesada losa de piedra negra. El camino hacia el nevado no estaba marcado por huellas de hombres, sino por la cicatriz profunda del cauce seco del río. Cusi comenzó a caminar siguiendo ese rastro de arena muerta y piedras rodadas. El sonido de sus hojotas de cuero contra el suelo árido era áspero y constante, un crujido seco que rompía el silencio absoluto del valle dormido. Crac, crac, crac. Era el ritmo monótono de un entierro anticipado.
A medida que avanzaba por el cauce reseco, el paisaje se volvía cada vez más desolado. Los arbustos espinosos, que normalmente crecían en las orillas, se habían convertido en esqueletos grises, garras retorcidas que suplicaban al vacío. La oscuridad era total, rota únicamente por el brillo gélido de las estrellas en lo alto. El aire, antes sofocante por el calor del día, comenzó a enfriarse rápidamente. La puna tiene esa dualidad cruel. Te quema con su sol para luego intentar congelar tu sangre en cuanto cae la noche. Kusi ajustó el poncho alrededor de sus hombros, sintiendo cómo el frío comenzaba a lamer sus extremidades con una lengua de hielo invisible. El terreno comenzó a inclinarse hacia arriba. El río Muerto no era un camino fácil. Estaba lleno de grandes cantos rodados, enormes piedras lisas y redondas que obligaban al pastor a saltar, a trepar y a buscar constantemente el equilibrio en la penumbra. Sus músculos jóvenes respondían bien, pero la falta de agua en su cuerpo hacía que cada esfuerzo costara el doble. La saliva en su boca se había vuelto espesa y amarga. La sed era un fuego sordo que ardía en su garganta, una tortura constante que amenazaba con nublar su juicio. En un momento, resbaló sobre una piedra cubierta de polvo fino y cayó de rodillas. El impacto fue seco. Sintió la sangre caliente brotar de su espinilla. Miró la herida. Era superficial, pero la sangre era preciosa. Cada gota que perdía lo acercaba un paso más a la muerte. Arrancó un trozo de su camisa y ató la herida con dedos torpes. «Sigue caminando», se ordenó en voz alta. «No te detengas». Tras varias horas de ascenso ininterrumpido, el cansancio psicológico comenzó a manifestarse. En la soledad abrumadora de la montaña, la mente se convierte en un lienzo donde el agotamiento dibuja sus peores temores. Kusi empezó a escuchar sonidos que no existían. El murmullo de un arroyo corriendo entre las piedras llegaba a sus oídos con una claridad enloquecedora. Se detenía en seco, con el corazón acelerado, aguzando el oído en la oscuridad. Pero al concentrarse, el sonido del agua cristalina se transformaba en el siseo del viento frío filtrándose entre las rocas yermas. Era la montaña jugando con su desesperación, una ilusión acústica diseñada para quebrar su voluntad. Kusi se detuvo en seco. Cerró los ojos con fuerza. El miedo le susurraba al oído. «Regresa. No eres digno. Tu abuelo era el que sabía tocar. Tú solo eres un pastor». Kusi apretó los puños. La voz tenía razón en algo. No era su abuelo. No había pasado décadas perfeccionando la melodía. Pero su abuelo estaba muerto. Y el rebaño estaba vivo. O al menos, aún respiraba. «No necesito ser mi abuelo», susurró. «Necesito ser Kusi». Sacó 3 hojas de coca de su bolsa. Las introdujo en su boca seca y comenzó a masticarlas lentamente, mezclándolas con una pizca de ceniza alcalina para liberar su poder. El jugo amargo y ligeramente adormecedor inundó sus encías. La hoja sagrada no quitaba la sed, pero adormecía el dolor y le otorgaba una lucidez aguda, casi sobrenatural. Su respiración se estabilizó. Su visión nocturna pareció agudizarse. Continuó trepando. El cauce del río se estrechó abruptamente, convirtiéndose en una garganta profunda tallada en la roca madre. Las paredes de granito negro se alzaban a ambos lados, bloqueando la luz de las estrellas y sumiendo a Kusi en una ceguera temporal. Tuvo que avanzar palpando la roca con las manos desnudas. La piedra estaba asombrosamente fría, cubierta por una humedad viscosa que no era agua, sino el sudor de la tierra profunda.
El olor en este desfiladero era penetrante. Olía a minerales antiguos, a cobre oscuro y a barro fosilizado. Era el aroma de las entrañas de la cordillera, un lugar donde el tiempo fluía con una lentitud aterradora. De repente, un viento huracanado barrió la garganta de piedra. No era una brisa natural. Venía desde arriba, cargado con el frío letal de los glaciares y un sonido profundo que recordaba un lamento inmenso. La ráfaga golpeó a Kusi con la fuerza de un empujón físico, obligándolo a caer de rodillas sobre las piedras afiladas. El polvo ciego se levantó a su alrededor, llenando sus ojos y sus pulmones resecos. Tosió violentamente, sintiendo el sabor a tierra muerta en cada espasmo. El viento aullaba en la oscuridad, amenazando con arrastrarlo de vuelta al fondo del valle. Kusi se aferró a una roca saliente, abrazando la piedra helada con todo su cuerpo. Enterró el rostro en su poncho para poder respirar. Sabía que este era el umbral. Los apus no permiten que un mortal se acerque a sus secretos sin probar primero su temple. Resistió la embestida del viento inmóvil, mimetizándose con el entorno, negándose a retroceder un solo centímetro. Aguantó el castigo del polvo y del frío durante una eternidad silenciosa, hasta que la ráfaga, al ver que no podía quebrarlo, pasó de largo y se disipó en la inmensidad de la noche. El silencio que siguió fue absoluto. Kusi se levantó con lentitud, sacudiendo el polvo de su ropa. Sus rodillas sangraban levemente por el impacto, pero el dolor era lejano, adormecido por la hoja de coca y la adrenalina. Salió de la garganta de piedra y se encontró en una vasta meseta de altura, un territorio llano y desolado, situado justo debajo de las nieves perpetuas del pico principal. El aire aquí era tan fino que cada respiración requería un esfuerzo consciente y agotador. Caminó hacia el centro de la explanada, donde el cauce del río moría en una profunda depresión cóncava. Allí estaba, la laguna oscura. No era un lago hermoso. Era una herida circular en la corteza de la tierra, llena de un agua tan densa, negra y tieta, que parecía un pozo de brea líquida. No reflejaba las estrellas. Era un sumidero cósmico que absorbía la poca luz que existía en el mundo. El frío que emanaba de su superficie era de una naturaleza casi maligna, un frío pesado que penetraba la ropa y buscaba el tuétano de los huesos. Las orillas estaban formadas por un fango grisáceo, endurecido por la sequía extrema, cuarteado en formas geométricas que parecían escamas petrificadas gigantes. Kusi se acercó al borde con extrema precaución. El silencio en este lugar era anormal. No había viento, no había insectos, no había crujidos en la roca. Era el silencio sepulcral que antecede a una catástrofe. El pastor se arrodilló en el barro seco. Sentía una presión opresiva en el pecho, un miedo atávico, primitivo, que le ordenaba huir inmediatamente, regresar corriendo al valle y esperar la muerte bajo el sol. Pero la imagen de su rebaño agonizante lo ancló al suelo. Llevó sus manos temblorosas hacia su pecho y tomó la quena de hueso de cóndor. El ritual exigía despertar al guardián. El Amaru, la inmensa deidad serpentina de las aguas subterráneas, dormía en el fondo absoluto de aquella oscuridad líquida. Las leyendas decían que su sueño era la sequía y su furia, la inundación que arrasaba montañas enteras. Kusi cerró los ojos, intentando recordar las notas exactas que su abuelo le había enseñado. No era una canción de guerra, ni una melodía de celebración. Era una melodía de equilibrio, un ruego susurrado en el lenguaje de los vientos olvidados. Colocó la embocadura de hueso pálido entre sus labios agrietados. Sopló.
La primera nota salió pura, aguda y melancólica, un hilo de sonido solitario que se deslizó sobre la superficie negra de la laguna como una gota de luz. La nota rebotó en las paredes de hielo del glaciar lejano y regresó multiplicada en ecos sucesivos. Cusi dejó que el aire fluyera, hilando una segunda nota, luego una tercera, construyendo una escala descendente que imitaba el recorrido de una gota de agua cayendo desde la hoja de un árbol hasta la tierra sedienta. La música era frágil, pero poseía una honestidad brutal. Era el sonido del ruego incondicional. Tocó durante largos minutos, entregando el poco aliento que le quedaba en los pulmones exhaustos. Sus dedos cubrían y destapaban los orificios del hueso con una fluidez instintiva. Se olvidó del frío, se olvidó del miedo y se olvidó de sí mismo. Se convirtió en pura vibración, en un simple vehículo para la canción ancestral. De repente, el agua reaccionó. En el centro exacto de la laguna negra, la superficie perfectamente plana comenzó a bombarse. No hubo turbulencia, no hubo olas caóticas. Era un movimiento colosal, lento y deliberado, como si una montaña oculta bajo el agua decidiera emerger. El agua negra se deslizó por los lados de una masa inmensa que ascendía silenciosamente. Cusi no dejó de tocar. Su corazón latía tan fuerte que creyó que sus costillas se romperían, pero mantuvo la embocadura firme y el ritmo constante. La cabeza del Amaru rompió la superficie. Era indescriptiblemente masiva. Su forma combinaba los rasgos de un puma descomunal y un dragón primigenio. Estaba recubierta de placas de escamas gruesas que brillaban con una iridiscencia oscura, un tono obsidiana profundo que parecía absorber el poco resplandor lunar. El agua caía en cascadas silenciosas desde sus inmensos cuernos retorcidos y su hocico ancho. Dos ojos gigantescos, como pozos de oro líquido encendido en medio de la noche, se abrieron lentamente. La mirada de la bestia se fijó directamente en el minúsculo humano arrodillado en la orilla. El terror paralizante intentó apoderarse de Cusi. El instinto animal le gritaba que soltara la flauta y corriera por su vida, pero su alma de pastor lo mantuvo clavado en su lugar. Sabía que si interrumpía la melodía abruptamente, el Amaru, despertado bruscamente de su letargo milenario, desataría su cólera sobre el valle, enviando una avalancha de lodo y agua negra que borraría toda forma de vida. Debía guiar a la bestia desde el sueño profundo hacia la vigilia consciente, utilizando la música como un puente suave. Aumentó ligeramente el tempo de su canción, pasando de la súplica lenta a un ritmo de latido continuo, constante y sereno. El inmenso cuerpo serpentino continuó emergiendo de las profundidades, revelando anillos enormes adornados con algo que parecían aletas dorsales o plumas calcificadas, afiladas como hojas de obsidiana. El Amaru no emitió ningún rugido. En su lugar, comenzó a producir una vibración sorda en su pecho colosal, un sonido de baja frecuencia que hizo temblar la tierra bajo las rodillas de Cusi. Era un ronroneo divino, una resonancia que se sincronizó misteriosamente con las notas de la quena. La deidad estaba escuchando. La enorme cabeza se acercó lentamente a la orilla. El aire caliente y húmedo que exhalaba la criatura olía a tormenta eléctrica y a lluvia naciente. Se detuvo a escasos metros del pastor. Los inmensos ojos dorados escanearon al joven. En esa mirada insondable, Cusi sintió el peso de eones. Sintió la indiferencia de la naturaleza ante el sufrimiento de los efímeros, pero también sintió una profunda conexión con el ciclo eterno de la vida y la muerte.
El pastor no pidió agua con su mente. Simplemente proyectó la imagen mental de las raíces secas, del pasto muerto y de la oveja agónica, entregando el dolor del valle al guardián sin exigir condiciones. La melodía de la quena alcanzó su punto máximo, una nota sostenida que vibró en el aire helado durante largo tiempo antes de desvanecerse en un susurro tenue. Cusi bajó el instrumento lentamente, apoyando las manos en la tierra fría. Estaba hecho. Había entregado su mensaje. El Amaru cerró sus gigantescos ojos de oro líquido. Emitió un suspiro colosal que levantó un vendaval de aire cálido sobre la meseta helada. Con un movimiento lento y majestuoso, la bestia comenzó a hundirse de nuevo en las aguas negras. Anillo tras anillo, la inmensidad de sus escamas desapareció en la profundidad del pozo oscuro, sin generar la más mínima salpicadura ni turbulencia. El silencio retornó a la laguna. Pero esta vez no era un silencio de muerte. Cusi permaneció arrodillado, respirando con dificultad. Entonces sintió el cambio. Una gota fría y pesada cayó exactamente sobre su mejilla reseca. Levantó la vista hacia el cielo nocturno. Las estrellas habían desaparecido por completo. Un manto denso y profundo de nubes grises, formado por el aliento sagrado del Amaru, había cubierto la bóveda celeste de extremo a extremo. Otra gota cayó sobre su mano, luego otra sobre la tierra polvorienta. Plop, plop, plop. No era un aguacero destructivo, ni una tormenta eléctrica desatada por la furia. Era una lluvia mansa, lenta y persistente. La lluvia de la sanación, el agua que la tierra absorbe con gratitud para revivir las semillas latentes bajo el barro seco. Cusi sonrió en la oscuridad. El agua fresca lavaba el polvo de su rostro y mojaba su poncho gastado. Se puso de pie, sintiendo la tierra esponjarse bajo sus hojotas. Había comprendido la lección primordial de los Apus. La naturaleza no es un enemigo que deba ser conquistado por la fuerza ni doblegado por el ingenio bélico. El universo es un equilibrio inmenso y el papel del ser humano no es exigir ni robar, sino recordar las canciones antiguas, pedir permiso con humildad y armonizar su pequeñez con la magnitud insondable del mundo. El respeto es la única llave que abre las puertas del agua. Cierra los ojos. Escucha la lluvia. Siente cómo cada gota limpia tu mente y ablanda la tierra seca de tus pensamientos. Exhala. Suelta. Descansa. El chasqui de las sombras. Y ya llevaba 3 días corriendo. Sus pies ya no recordaban el descanso. El quipu anudado a su cintura contenía un mensaje vital. Si no llegaba al amanecer, toda su aldea perecería de hambre. El viento blanco borraba los límites entre la tierra y el precipicio. En la nevasca ciega de la cordillera, un solo paso en falso no significaba un simple tropiezo. Era una caída hacia el olvido eterno. La tormenta de hielo lo emboscó de madrugada, enterrando el camino de piedra bajo un manto blanco y obligándolo a buscar refugio desesperado en la boca negra de una caverna desconocida. El interior de la cueva lo recibió con un silencio denso y pesado. Afuera, el huracán de nieve aullaba como una bestia herida, golpeando la entrada de roca con ráfagas furiosas que arrojaban escarcha hacia el interior. Illa se dejó caer de rodillas sobre el suelo de piedra húmeda. Sus pulmones ardían por el esfuerzo de la carrera interrumpida.
Su túnica de algodón y lana estaba rígida por el hielo acumulado. Temblando violentamente, sacó de su bolsa de cuero su yesquero de piedra y unas pocas briznas de musgo seco que guardaba contra su pecho para protegerlas de la humedad. Con dedos entumecidos y torpes, golpeó el pedernal una y otra vez. Chispas fugaces iluminaron brevemente la penumbra antes de morir en el aire frío. Finalmente, una chispa prendió en la yesca. Sopló con extrema delicadeza, alimentando el hilo de humo blanco hasta que una pequeña llama amarilla cobró vida. Tomó una rama gruesa de queñua recubierta de resina que había recogido horas antes en el valle y la encendió. La luz de la antorcha improvisada empujó las sombras hacia atrás, revelando los primeros metros de su refugio. La caverna no era un simple agujero en la montaña. Sus paredes eran inmensamente altas, talladas por fuerzas geológicas incomprensibles, surcadas por vetas de minerales que brillaban débilmente bajo la luz del fuego, como venas de plata y cobre incrustadas en la roca oscura. Un sonido atronador sacudió la montaña. No era un trueno. Era el peso acumulado de la nieve en la ladera superior colapsando. Una avalancha inmensa cayó frente a la entrada de la cueva, sellando la única salida con toneladas de hielo compacto y rocas arrastradas. El aullido del viento desapareció instantáneamente, reemplazado por un silencio sepulcral, absoluto y aterrador. Illa corrió hacia la entrada bloqueada y empujó la barrera de nieve con sus manos desnudas. Era inútil. El muro era sólido como el granito. Estaba atrapado en las entrañas de la tierra. El pánico, frío e insidioso, comenzó a trepar por su columna vertebral. El joven mensajero retrocedió unos pasos, alzando su antorcha. Se dio cuenta de que el aire en la caverna no estaba estancado. Una corriente muy sutil, húmeda y tibia, fluía desde la profundidad de la montaña, atrayendo la llama de su antorcha hacia el interior. No tenía otra opción. Quedarse junto a la entrada congelada significaba morir de frío en pocas horas. Debía adentrarse en la oscuridad, seguir esa extraña corriente de aire y rezar a los ancestros para encontrar otra salida antes de que su luz se extinguiera por completo. Inició su descenso. El suelo de la caverna descendía en un ángulo pronunciado, cubierto de piedras sueltas y estalagmitas rotas que obligaban a Illa a caminar con pasos cortos y calculados. El crujido de sus hojotas resonaba en las paredes de roca, rebotando en la oscuridad y multiplicándose hasta sonar como los pasos de 100 hombres marchando a su lado. El ambiente se volvía cada vez más cálido. Era un calor subterráneo, opresivo y denso, cargado con el olor agrio del mineral oxidado y de la tierra inmemorial. Sabía exactamente dónde estaba. Las historias de los ancianos en su aldea eran claras. Había entrado al Ukupacha, el mundo de abajo, el reino oscuro de la profundidad donde habitan las semillas antes de germinar, los minerales preciosos y los espíritus de los muertos que aún no han encontrado descanso. Es un lugar sagrado pero peligroso para los vivos, un laberinto diseñado para confundir los sentidos y poner a prueba la pureza del corazón. A medida que bajaba, las dimensiones del túnel cambiaban caprichosamente. Por momentos, debía arrastrarse sobre su estómago por grietas tan estrechas que la roca rascaba su espalda y amenazaba con apagar su antorcha. Luego, el espacio se abría en inmensas bóvedas subterráneas donde el techo se perdía en una oscuridad insondable. En estas grandes salas, el silencio era tan pesado que el sonido de su propia respiración le resultaba ensordecedor. Inhala, exhala. El eco de su jadeo regresaba distorsionado, transformado en murmullos que parecían voces humanas. La mente de Illa comenzó a traicionarlo.
La fatiga extrema y la oscuridad total, rota solo por el halo de fuego tembloroso, jugaban con su percepción. Las sombras que la luz proyectaba sobre las estalactitas cobraban vida. Veía siluetas de rostros agonizantes en la roca porosa. Veía serpientes gigantescas deslizándose por el rabillo del ojo, pero al girar la cabeza, solo encontraba vetas de cuarzo negro. Las voces ilusorias del eco se volvieron más claras. Eran las voces de sus propios miedos. Escuchaba la voz de su padre reprendiéndolo por un error de la infancia. Escuchaba el lamento del curaca de la aldea acusándolo de fracasar en su misión, de no entregar el mensaje vital a tiempo. La culpa es el arma más letal del Ucupacha. El mundo de abajo no ataca con garras ni colmillos. Ataca utilizando el peso del pasado. Illa comenzó a correr tropezando entre las rocas, intentando huir de los ecos de su propia mente. Su respiración se volvió errática. El miedo le nublaba el juicio, haciéndole tomar desvíos impulsivos en túneles que se bifurcaban hacia lo desconocido. Su antorcha vacilaba violentamente con cada movimiento brusco, derramando gotas de resina ardiente sobre sus manos. El dolor físico era lo único que lo mantenía anclado a la realidad. Finalmente, ocurrió lo inevitable. Illa llegó a una enorme caverna cruzada por un precipicio interior. Al detenerse bruscamente en el borde del abismo, la llama de su rama de queñua dio un último parpadeo agónico. La resina se había consumido por completo. El fuego escupió una voluta de humo negro, siseó débilmente y murió. La oscuridad que cayó sobre él fue absoluta. No era la oscuridad de una noche sin luna, donde los ojos eventualmente distinguen siluetas. Era la oscuridad táctil y sólida del centro de la Tierra. Una ceguera perfecta que anula cualquier referencia de espacio. Arriba o abajo, izquierda o derecha. Illa dejó caer el palo humeante. Se abrazó a sí mismo, encogido al borde del precipicio invisible. Sintió el abismo respirando frente a él. Un vacío que tiraba de su pecho como un remolino invisible. Sus manos buscaron apoyo en la nada. No encontraron nada. El terror lo paralizó por completo. Estaba enterrado vivo en el corazón de la montaña, sin luz, sin mapa y sin esperanza. Los murmullos en su cabeza se intensificaron, gritándole su fracaso, asegurándole que sus huesos descansarían para siempre en el barro frío del abismo. Lloró en silencio. Las lágrimas calientes rodaron por sus mejillas sucias de hollín. En la oscuridad total, los demonios de la mente son los dueños absolutos de la realidad. Parecía el final del camino para el veloz mensajero. Pero el espíritu del Chasqui está forjado en la disciplina. Tras largos minutos de desesperación, un pensamiento antiguo emergió desde el fondo de su memoria. Recordó las palabras de su maestro, un hombre viejo y ciego que le había enseñado a correr por los desfiladeros de noche. Los ojos humanos mienten, le había dicho el anciano. La luz crea ilusiones que confunden al alma. Cuando no puedas ver el camino, no intentes mirar. Debes cerrar los ojos, apagar la mente y aprender a escuchar con la piel. Illa tomó una decisión. Se secó las lágrimas. A pesar de estar en la más completa oscuridad física, cerró los ojos con fuerza. Este acto voluntario de rendición visual cortó de inmediato las alucinaciones de su mente aterrorizada. Ya no intentaba forzar sus pupilas dilatadas a encontrar una chispa de luz inexistente. Aceptó la noche eterna del Ucupacha.
dejó de resistirse a la cueva. Ralentizó su respiración, exhalando todo el pánico acumulado en su pecho con un largo y prolongado suspiro. En el nuevo estado de quietud absoluta, sus otros sentidos despertaron con una agudeza extraordinaria. Sintió la humedad del aire acariciando su lado izquierdo con más intensidad que el derecho. Olfateó el leve aroma a ozono y tierra limpia que venía de una dirección específica. Pero, sobre todo, escuchó. Descartó el sonido cercano del latido de su propio corazón. Bloqueó los ecos falsos de su memoria y proyectó su audición hacia el vacío infinito que tenía delante. Allí estaba. Muy profundo, casi imperceptible al principio. Un sonido rítmico y constante. Glup, glup, glup. El sonido del agua viva. Un río subterráneo que corría en lo más profundo del abismo. En la cosmovisión andina, los ríos subterráneos son las venas de la Pachamama. Siempre buscan la luz. Siempre fluyen hacia el mundo de arriba, hacia el mar sagrado. Si podía seguir el sonido del agua a la inversa, encontraría la fuente, encontraría la salida hacia la superficie. El verdadero viaje comenzó en ese instante. Illa se puso de pie lentamente, sin abrir los ojos. Extendió las manos hacia adelante, rozando el aire. Sus pies, curtidos por miles de kilómetros de carrera, se convirtieron en sus nuevos ojos. Deslizaba suavemente la punta de su hojota sobre la roca antes de transferir su peso, leyendo la textura del suelo, identificando las grietas y los desniveles con una sensibilidad milimétrica. Avanzaba centímetros a la vez, bordeando el abismo guiado únicamente por el eco lejano del agua subterránea. El trayecto fue una agonía lenta. Perdió la noción del tiempo por completo. Las horas y los días no existen en el Ukupacha. Hubo momentos de duda profunda, cruces de caminos invisibles donde el eco del agua rebotaba de formas extrañas. En esos momentos, Illa se detenía, apoyaba la frente contra la pared de piedra fría y esperaba en silencio hasta que el verdadero sonido se separaba de la ilusión acústica. Sus manos estaban desolladas por buscar apoyo a ciegas. Sus ropas estaban desgarradas. Su garganta estaba reseca por la sed. Pero ya no sentía miedo. La oscuridad se había convertido en su aliada, en el manto protector que lo obligaba a moverse con la máxima pureza de atención. De repente, la temperatura del aire cambió. Una brisa sutil, diferente al aire húmedo de la caverna, acarició su rostro sucio. Era aire limpio, helado y vivo. El aire del mundo exterior. Illa aceleró el paso con cuidado, palpando las paredes de un túnel que se volvía cada vez más estrecho y empinado hacia arriba. El olor a nieve y a hierba de altura llenó sus pulmones, dándole una energía renovada. Comenzó a escalar por una chimenea de roca natural, utilizando las rodillas y los codos, impulsado por la fuerza del instinto de supervivencia. Su mano derecha tocó algo blando, frío y húmedo. Nieve. Un banco de nieve bloqueaba el final de la chimenea. Con un grito sordo ahogado por la tierra, Illa comenzó a cavar frenéticamente con sus manos desnudas, desgarrando la costra de hielo con las uñas sangrantes. El instinto de un animal que busca desesperadamente el aire libre se apoderó de él. Cavó y empujó durante minutos interminables, hasta que de un golpe brusco, su brazo atravesó la barrera blanca. La luz lo golpeó con una fuerza casi física. Illa salió a rastras del agujero, cayendo sobre un banco de nieve fresca en la ladera de la montaña. La tormenta había pasado. Abrió los ojos poco a poco
deslumbrado por el resplandor brutal. El sol brillaba en lo alto de un cielo azul inmaculado, reflejándose en los picos nevados con un fulgor glorioso. El valle se extendía a sus pies, inmenso, tranquilo y silencioso. El aire puro quemó agradablemente sus pulmones al respirar a bocanadas profundas. Estaba vivo. Había cruzado el inframundo y regresado a la luz de los vivos. Illa se quedó tumbado en la nieve, mirando el cielo infinito. Llevó la mano a su cintura. El quipu con el mensaje vital seguía allí, atado y seguro. Sonrió con los labios agrietados, comprendiendo la lección definitiva de la oscuridad. Las sombras no destruyen. Obligan a enfrentar los miedos sin distracciones. La verdadera visión requiere apagar la mirada, silenciar el pánico y confiar en el sonido invisible que fluye en lo profundo. Solo quien sabe caminar en completa oscuridad está preparado para apreciar la inmensidad del amanecer. Cierra los ojos. Siente el aire fresco de ese cielo azul entrando por tu nariz. Exhala lentamente. Deja que se lleve cualquier sombra, cualquier preocupación. Déjate abrazar por el silencio protector. Descansa. El puente del Cóndor. El abismo bostezaba bajo sus pies, sin un fondo aparente en la penumbra. Un puente de soga, increíblemente viejo y gastado por los siglos, era la única línea delgada entre la cordura humana y un vértigo mortal. Guaira era un viajero errante que cargaba una alforja de lana muy pesada y un corazón aún más lleno de sombras inconfesables. Llevaba meses huyendo de su propia historia de fracaso a través de la inmensidad de las altas montañas. Ahora, el único camino posible para llegar al valle seguro, al otro lado del desfiladero, era cruzar el temido Puente del Cóndor, una estructura antigua y precaria que temblaba violentamente con el viento frío de la tarde. El sonido del viento atrapado en la garganta de roca negra era absolutamente ensordecedor. Aullaba como un espíritu gigantesco y herido, rebotando entre las paredes de granito vertical con una furia que helaba la sangre. Guaira se detuvo a escasos centímetros del borde del precipicio de piedra, justo en el punto exacto donde comenzaban a anclarse las cuerdas gruesas. El puente no poseía tablas sólidas de madera para apoyar los pies, ni pasamanos rígidos para asegurar las manos temblorosas. Era, en su forma más pura y cruda, una simple red precaria suspendida en medio de la nada. Una trenza magistral pero aterradora de paja seca de ichu, entrelazada a mano por constructores que llevaban siglos muertos, conectando dos mundos separados por un vacío infinito e insondable. Miró hacia abajo, cediendo un segundo a la curiosidad morbosa del miedo. No había fondo visible que consolara la vista. Solo una neblina espesa, de un color azul cobalto y gris ceniza, arremolinándose en las profundidades de la falla geológica. Esa niebla densa parecía devorar la luz del sol de la tarde mucho antes de que pudiera llegar a tocar la tierra firme. Era un pozo de sombras que invitaba a la caída, un abismo que susurraba promesas de un silencio definitivo. Guaira cerró los ojos con fuerza y tragó saliva espesa. El miedo al vacío no es únicamente una reacción física del cuerpo. Es un terror atávico, primitivo y oscuro, que paraliza la mente consciente, adormece los músculos y convierte las rodillas en agua. Sentía el latido desbocado de su propio corazón, golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Su gruesa alforja de lana le pesaba brutalmente sobre el hombro derecho, clavándose en su clavícula con cada respiración irregular.
No llevaba ni una sola pieza de oro ni plata en su interior. Llevaba objetos mundanos que, en su mente torturada, poseían el peso del plomo. Cargaba una manta tejida a medio terminar que le recordaba a un hermano abandonado. Llevaba una copa ceremonial de arcilla rota que simbolizaba la pérdida de su honor en la aldea. Y un cuchillo de bronce embotado con el que no supo defender su hogar. Objetos absolutamente inútiles para la supervivencia inmediata en la alta montaña, pero anclas invisibles y dolorosas que lo mantenían atado a su propio sufrimiento. Abrió los ojos, apretó la mandíbula y tomó la decisión inevitable. Levantó su pie derecho, cubierto por una sandalia de cuero gastado, y lo posó lentamente sobre la primera trenza transversal del puente colgante. La estructura entera gimió en respuesta. Las viejas cuerdas de Ichu se tensaron de inmediato con un crujido seco, agudo y perturbador, que reverberó por todo el desfiladero helado. Parecía el sonido de una inmensa columna vertebral estirándose a punto de quebrarse. Impulsado por una ráfaga de viento traicionera y repentina, el puente se balanceó fuertemente hacia la izquierda. Guaira soltó un grito ahogado y se aferró desesperadamente con ambas manos a las cuerdas laterales que servían de baranda. Sintió la textura áspera, seca y cortante de la paja trenzada mordiendo la piel de sus palmas desnudas. Avanzó el pie izquierdo. Ahora estaba completamente suspendido en el aire. Ya no había roca sólida debajo de él. Se había separado definitivamente de la seguridad de la tierra firme. El progreso se volvió una agonía lenta, metódica y espantosa. Paso a paso. Centímetro a centímetro. Cada vez que desplazaba el peso de su cuerpo hacia adelante, el puente cedía y se hundía ligeramente en el centro bajo la gravedad, obligándolo a caminar en bajada hacia el punto más bajo de la curva, sabiendo que luego tendría que luchar en su vida contra la inclinación. No podía mirar hacia el horizonte ni hacia los lados. Su visión periférica le jugaba trucos psicológicos macabros en el abismo. Cuando intentaba enfocar la vista en las paredes lejanas, el mareo lo golpeaba, creando la terrorífica ilusión de que el enorme desfiladero se estaba estrechando, que las paredes de granito se movían a su alrededor para aplastarlo. Para mantener la cordura, su mundo visual debía limitarse estrictamente a sus propios pies descalzos y a la cuerda tensa que pisaba. Sin embargo, mirar hacia abajo significaba ver el vacío infinito entre los huecos de la red de paja. Veía la niebla azul girando kilómetros más abajo a través de los agujeros del tejido. El viento era un enemigo constante y despiadado. No soplaba en una sola dirección. A mitad del camino, exactamente en el punto más vulnerable del cruce, la geografía del desfiladero se ensanchó bruscamente. El viento allí dejó de estar canalizado y se transformó en remolinos invisibles, impredecibles y violentos. Ráfagas ascendentes golpeaban el vientre del puente desde abajo, levantándolo en el aire, mientras vientos cruzados lo empujaban lateralmente con la fuerza de un gigante. El balanceo del puente se volvió extremo y caótico. Las cuerdas laterales subían y bajaban fuera de sincronía. Guaira perdió el equilibrio. Cayó pesadamente de rodillas sobre la trenza central, raspando su piel contra el Ichu áspero. Soltó la alforja de su hombro para poder usar ambos brazos y abrazó los dos cables principales de la base con pura desesperación animal. El puente saltaba como un caballo salvaje sobre el vacío. Crujía, chasqueaba y gemía bajo la tensión simultánea del peso del hombre y la furia del vendaval. Varias hebras menores de paja seca se rompieron con sonidos que se asemejaban a pequeños latigazos, soltando polvo viejo que el viento se llevó al instante. El viajero cerró los ojos con tal fuerza que le dolieron los párpados.
Apretó los dientes y presionó su rostro contra la cuerda rasposa. Se preparó mentalmente para lo peor. Se preparó para escuchar el chasquido final de la cuerda maestra partiéndose en dos. Se preparó para la caída interminable a través de las nubes azules. Se preparó para el impacto definitivo que borraría sus culpas para siempre. Pero el viento cesó. No fue una disminución gradual y natural de la brisa. Fue un corte brusco, absoluto y totalmente antinatural. Fue como si una entidad inmensa e invisible hubiera colocado una mano gigante sobre la garganta del desfiladero, ahogando la tormenta de golpe. El puente colgante dejó de balancearse de manera casi instantánea, estabilizándose en una calma sepulcral y profundamente inquietante en medio del vacío. Guaira abrió los ojos muy despacio, todavía aferrado a las cuerdas con los nudillos blancos por la tensión. Estaba confundido. Su respiración agitada y entrecortada era el único sonido que rompía el nuevo y monstruoso silencio de la montaña. Una sombra colosal barrió la superficie del puente. Bloqueó repentinamente la escasa y débil luz del sol anaranjado que lograba filtrarse desde lo alto del desfiladero. El aire a su alrededor se enfrió de forma drástica, provocándole un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Era la sombra de un eclipse pequeño y personal. Temblando de pies a cabeza, el viajero levantó la vista lentamente hacia el cielo estrellado y opresivo que tenía encima. Descendiendo en completo y majestuoso silencio, sin mover ni una sola pluma, un cóndor de proporciones absolutamente míticas se detuvo en el aire, levitando exactamente frente a él. La escala de la criatura destrozaba la lógica humana. Su envergadura era titánica. Sus inmensas alas de color negro carbón, con las largas puntas de plumas blancas desplegadas en el aire como los dedos de un espectro antiguo, abarcaban todo el ancho físico del abismo de piedra a piedra. El ave gigante no necesitaba agitar las alas para sostenerse. Simplemente flotaba, apoyada sobre una poderosa corriente de aire ascendente, invisible y silenciosa, que solo ella era capaz de percibir y dominar. El inmenso cóndor, el guardián absoluto de los cielos andinos, descendió el último metro con una lentitud aterradora. Posó sus formidables garras, gruesas como ramas de queñua y afiladas como cuchillos de obsidiana, directamente sobre las cuerdas principales de fibra del puente colgante. Se posó a escasos 3 metros del rostro petrificado de Guaira. El impacto físico fue imperceptiblemente suave, pero el peso real de la deidad hundió el puente profundamente en el centro, creando una pendiente pronunciada entre el hombre arrodillado y el ave. El cóndor cerró sus inmensas alas negras. El sonido que produjo ese movimiento no fue el batir normal de plumas. Sonó como el choque pesado y seco de 2 inmensos mantos de lana gruesa sacudiéndose en el vacío. La criatura inclinó su cabeza calva, rojiza y surcada por pliegues que parecían mapas de montañas antiguas, hacia el humano. Clavó sus gigantescos ojos negros, profundos como lagos sin fondo, directamente en la mirada aterrorizada de Guaira. No eran los ojos de un animal depredador buscando carne fresca. Eran ojos inmemoriales, completamente desprovistos de piedad, de ira o de crueldad terrenal. Eran, sin lugar a duda, los ojos insondables del juez supremo de las alturas, pesando el valor de un alma a punto de caer. El inmenso ser alado no emitió ningún graznido animal ni movió su pico ganchudo. En su lugar, el viajero experimentó una presión física abrumadora dentro de su propio cráneo. Una voz sin sonido,
antigua, grave y profundamente resonante como el crujido interno de un glaciar milenario, comenzó a formarse directamente en los recovecos de su mente aterrada. «El puente está cansado», sentenció la voz inmaterial con una autoridad aplastante. «Las cuerdas sagradas se rompen bajo el peso intolerable de los fantasmas humanos. No puedes cruzar este abismo llevando cargas oscuras que ya no te pertenecen. El vacío exige un peaje absoluto de ligereza». Guaira retrocedió instintivamente, arrastrándose sobre sus rodillas y deslizando sus manos ensangrentadas por la cuerda áspera. Su respiración era un jadeo errático. No llevaba comida fresca ni herramientas de valor para ofrecer como tributo a la deidad. Llevó su mano derecha temblorosa hacia la pesada alforja de lana que colgaba de su cuello. La voz en su cabeza se intensificó de inmediato, vibrando con mayor fuerza. «El dolor es una piedra inmensamente pesada, y la culpa es una roca aún mayor que te arrastra hacia las profundidades. Si decides aferrarte a ellas, caerás con ellas a la oscuridad». El gran cóndor desplegó muy levemente su ala derecha, un movimiento majestuoso y amenazante que señaló el vacío infinito y brumoso bajo sus garras letales. La decisión era una tortura psicológica insoportable. Guaira metió su mano sucia en el fondo de la alforja. Sus dedos helados rozaron la manta tejida a medio terminar. Era la prenda cálida que debía haber protegido a su hermano menor de la fiebre durante el terrible invierno pasado. La culpa corrosiva de esa ausencia fatídica era el motor oscuro de su huida interminable a través de las montañas. Sacó la manta de la bolsa. Era pesada, tejida con lana oscura, apretada y manchada por la tierra del camino. La miró bajo la luz pálida y fantasmal del abismo. Sentía en lo más profundo de su alma que al soltar esa tela, soltaba también el recuerdo de su sangre, traicionando para siempre la memoria de su hermano muerto. Las lágrimas de pura frustración e impotencia picaron en sus ojos cansados. El inmenso cóndor simplemente ladeó la cabeza, observando la duda humana en un silencio absoluto y eterno. La criatura divina no juzgaba el dolor. No sentía lástima ni impaciencia. Simplemente encarnaba la ley implacable e innegociable de la gravedad universal. Guaira comprendió en un instante de lucidez dolorosa que aferrarse al recuerdo castigador no mantenía vivo a su hermano. Esa tela no era amor, era un ancla de castigo propio que solo garantizaba su muerte inminente en el fondo rocoso de ese desfiladero olvidado. Con un grito sordo y ahogado que le desgarró la garganta, abrió sus dedos rígidos y soltó la gruesa manta. La tela de lana oscura cayó al vacío inmenso. Giró un par de veces en el aire frío, como un pájaro muerto con las alas rotas, y desapareció velozmente engullida por la densa neblina azul, en un silencio total y definitivo. El puente colgante crujió inmediatamente, elevándose unos centímetros al perder aquel peso. Guaira levantó la mirada hacia el ave gigante, esperando con el corazón en la mano poder continuar su camino. Pero el cóndor no se movió un solo milímetro. Sus ojos negros y perforantes seguían clavados en el centro del pecho del viajero angustiado. «Aún pesas demasiado para la cuerda», dictaminó la voz resonante en su mente fracturada. «No has vaciado completamente tu equipaje de sombras». Una chispa de furia ciega reemplazó temporalmente al terror paralizante. Guaira introdujo la mano nuevamente en la alforja y sacó la copa ceremonial de arcilla rota. Era el símbolo sagrado de su aldea,
la prueba material de su vergüenza pública y su destierro. La arrojó al abismo con una rabia descontrolada. Inmediatamente después, sacó el cuchillo de bronce embotado y oxidado, el arma inútil con la que fue incapaz de defender su hogar durante el ataque nocturno. Lo tiró tras la copa con todas sus fuerzas. Ambos objetos se perdieron en la niebla sin emitir el más mínimo sonido de impacto. Su alforja de lana estaba ahora completamente vacía y flácida. Flotaba ligera, movida por el viento frío que empezaba a soplar de nuevo a través del cañón. Miró al inmenso cóndor con una actitud desafiante, pero profundamente agotada. Ya no tengo absolutamente nada material, pensó con fuerza y desesperación, proyectando sus palabras hacia la criatura. Ya no tengo nada más que darte. Me has quitado todo. El cóndor extendió lentamente sus enormes alas por completo, oscureciendo totalmente el sol y cubriendo a Guaira con una sombra glacial. La ilusión de tu identidad es tu última y más pesada carga, sentenció la voz profunda en la caverna de su mente. Crees, erróneamente, que la alforja de lana o los objetos de barro eran lo que te arrastraba al abismo. En realidad, es la identidad del hombre derrotado, la máscara del exiliado y el traje de la víctima lo que tira de ti hacia abajo con una fuerza irresistible. Suelta la historia que te cuentas a ti mismo. Suelta tu propio nombre humano. Conviértete en nada para poder ser el viento. Guaira se quedó paralizado y mudo. El terror más profundo y existencial que experimentaba en ese momento no era el miedo físico a caer y destrozarse los huesos contra las rocas del fondo. Era enfrentarse al vacío absoluto interior. Era el terror de no ser absolutamente nadie. Deshacerse del sufrimiento personal significaba deshacerse de la única cosa tangible que le daba un propósito oscuro y un sentido a su viaje sin rumbo fijo. Pero allí, suspendido entre el cielo inalcanzable y la tierra mortal, enfrentando la mirada inmemorial de la naturaleza pura, comprendió la dolorosa y hermosa lección final. Su identidad de víctima sufrida era una construcción mental pesada y artificial. Era un caparazón de piedra invisible que él mismo había forjado para protegerse, pero que ahora le impedía dar un paso más hacia la vida. Cerró los ojos muy despacio. Esta vez no lo hizo por pánico al abismo exterior, sino para buscar la verdad en su vasto abismo interior. Inhaló el aire helado y puro del desfiladero de forma lenta, profunda y absolutamente consciente. Al exhalar, visualizó nítidamente la figura mental del hombre cobarde que huía. Vio cómo esa imagen se disolvía lentamente en el aire, desintegrándose en miles de partículas brillantes como cenizas frías llevadas por el viento de la montaña. En ese sagrado instante, dejó de ser Guaira el errante. Dejó de ser el hermano culpable que falló en su deber. Dejó de ser el guerrero exiliado y deshonrado. Se despojó de todas las palabras y de todos los títulos. Se convirtió únicamente en pura presencia consciente. Se redujo a un ser vivo respirando sobre una cuerda tensa, en medio del vasto e indiferente universo. Una ligereza absoluta, cálida y maravillosamente radiante se apoderó de cada célula de su cuerpo físico. Abrió los ojos renovados. El cóndor gigante y silencioso levantó el vuelo majestuoso. Con un solo batir inmenso y poderoso de sus alas oscuras, se elevó sin esfuerzo aparente. Trazó una espiral perfecta en el aire frío y se perdió velozmente en el cielo azul intenso, desapareciendo de la vista en cuestión de escasos segundos. El puente colgante dejó de crujir y de temblar de inmediato. La estructura precaria de paja parecía haberse vuelto tan sólida y firme como un puente de piedra bajo sus pies descalzos.
El viento helado del desfiladero ya no era una amenaza hostil que buscaba derribarlo. Se había transformado en un aliado invisible y benévolo que empujaba su espalda con una suavidad maternal, invitándolo dulcemente a cruzar hacia la vida. El viajero se puso de pie y caminó los últimos metros del puente con una seguridad asombrosa y fluida. Ya no miraba sus propios pies con terror. Miraba de frente hacia el otro lado de la garganta. Miraba hacia la roca sólida y soleada, hacia el inicio del sendero marcado que descendía pacíficamente hacia el valle verde y fértil. Al pisar finalmente la tierra firme y segura al final de la estructura de cuerdas, no sintió el impulso dramático de caer de rodillas para besar el suelo. Tampoco sintió la necesidad de mirar hacia atrás para contemplar el abismo superado. Su mente estaba maravillosamente en blanco. Estaba liviana de remordimientos y en paz consigo mismo. Y en ese vasto espacio vacío de su ser, había encontrado por fin una paz profunda, inquebrantable e indestructible. El hombre sin nombre, renacido de la altura, acomodó su alforja sin peso sobre el hombro y comenzó a descender la montaña iluminada por el sol de la tarde. Había asimilado en su sangre la gran verdad oculta de los caminos más altos y peligrosos del mundo. El peso más insoportable y letal que puede aplastar a un ser humano no es la carga física del oro, de la plata o del equipaje material. Es el peso invisible de las historias pasadas, de los rencores y de las culpas que nos negamos obstinadamente a soltar. Para lograr cruzar los abismos más aterradores e inciertos de nuestra existencia, no se requiere jamás de fuerza bruta ni de un coraje ciego y desesperado. Se requiere una sabiduría mucho más sutil y difícil de alcanzar. Se necesita el valor supremo para vaciar las manos de rencores, vaciar la mente de excusas y aligerar el alma hasta volverse tan inmaterial e imperceptible que el propio miedo ya no pueda encontrar de dónde agarrarte. Solo aquellos que logran vaciarse por completo pueden aprender verdaderamente a volar sobre el abismo. Cierra los ojos. Siente esa ligereza. Suelta las ataduras. Exhala. Déjalo caer. Descansa libre de toda carga. El viaje ha terminado.